Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Ahora comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defendenos sin prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Continuamos con la segunda parte del tema, la sábana santa y el carbono 14. ¿Continúa el misterio? Veamos. A continuación, dejo el enlace de la cual se obtuvo este gran análisis y estudio. Entre la mayor parte de los miembros de la Academia de Ciencias existía una vinculación muy especial, como suele ocurrir con todos los que comparten un mismo ideal, sobre todo si este es minoritario. Y la verdad era que todavía, en 1902, el ideal de un ateísmo activo y militante, considerado como fuente inagotable de un constante progreso material, científico y liberador, solo era compartido por algunas minorías muy cualificadas de Europa y América. En efecto, la creencia de que en la medida en la que el pueblo se fuera liberando de su fe religiosa, se produciría un imparable desarrollo científico, bienestar material y libertad ciudadana. La compartían y luchaban por ella solo reducidos grupos de intelectuales, artistas y hombres de negocios. Pero lo que no cabía en la cabeza de Ives era la reacción de sus correligionarios frente a lo que acababa de exponer en su conferencia. Porque muchas veces había comentado con ellos la diferencia entre su mentalidad atea y racionalista, tolerante, comprensiva, abierta a cualquier idea o progreso del signo que fuere, frente a la mentalidad católica, dogmática, intolerante, aferrada a formas inquisitoriales y reaccionarias. Y sin embargo, ahora estaban allí, sus propios compañeros de lucha,
por ese sublime ideal en que para él consistía el ateísmo liberador, antidogmático y racionalista, insultándole, amenazándole, acusándole de traidor, porque al exponer los resultados de una de las investigaciones más exhaustivas llevadas a cabo en su vida de científico, había dejado constancia de la autenticidad del lienzo de Turín y asimismo de que las características que aparecían en la figura de este lienzo coincidían con las del personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. ¡Qué diferencia! Hacía apenas 2 horas, al entrar en la academia, oyó decir al propio secretario con entusiasmo desbordante lo siguiente: «Doctor, esto es un éxito. Todo está abarrotado. Ya no cabe ni un alfiler». Y en efecto, cuando él empezó a hablar, se hizo un silencio expectante. Fue al pronunciar la primera vez el nombre de Jesús de Nazaret cuando empezaron los murmullos. Después fueron los gritos, el pateo, y ahora tenía que salir con rapidez para evitar alguna agresión personal. Recordó la expectación que se produjo cuando la opinión pública supo que Ives se había hecho cargo de la investigación de la Sindone de Turín. Muchos pensaron que por fin se iba a desenmascarar esta última superchería de la Iglesia Católica, destinada a engañar, una vez más, al pueblo llano y sencillo, tan propenso a creer fantasías extraordinarias y maravillosas. Sorprendentemente, ocurrió lo contrario. Ives, con la honestidad profesional y personal que le caracterizó toda su vida, expuso con sencillez y contundente rigor científico los resultados de su larga y penosa investigación. En resumen, sus conclusiones podían sintetizarse en la afirmación de que la Sindone de Turín no era una falsificación y que las características de la figura del hombre crucificado, tal como aparecían en el lienzo, correspondían a las de Jesús de Nazaret. Ives decidió repasar de nuevo lo que había expuesto en la academia. Antes de empezar a examinarlo, un pensamiento se fue abriendo, paso con fuerza, en su lúcida mente. Existía una gran mayoría de personas para las que la afirmación de que la llamada sábana santa era auténtica comportaba, se quisiera o no, un planeamiento religioso. La verdad de la religión cristiana, y eso es lo que no podían admitir ellos. Miró ávidamente las fotografías con la figura del hombre crucificado y observó, en primer lugar, la sangrante cabeza. No cabía duda de que a aquel hombre le habían clavado no una corona de espinas en forma de aro, sino un auténtico casquete o capacete espinoso que le cubría la cabeza. Sobre todo la nuca estaba especialmente dañada, tal como tenía que ocurrir en un hombre muerto en cruz con un a modo de yelmo de ramas espinosas, encasquetado en la cabeza. El crucificado muere por asfixia. No puede expirar, expeler el aire de sus pulmones,
e inspirar un poco de aire puro. Para lograrlo, debe apoyarse sobre el clavo que sujeta sus pies al madero e intentar elevarse con la fuerza de los músculos agarrotados y acalambrados de las piernas, a la vez que echa compulsivamente la cabeza hacia atrás, con objeto de expulsar una bocanada del aire viciado de sus pulmones. Y en este alzarse y dejarse caer, echando la cabeza hacia atrás, se clavan cada vez más las espinas. Los calambres musculares aumentan. Se produce una tetanización en la que, agotadas las fueras y entre atroces dolores, el crucificado muere. Al llegar aquí, la sensibilidad de Ives se conmovió. Con motivo de su investigación sobre la sábana santa, había leído todo lo que cayó en sus manos sobre las ejecuciones romanas y reconocía que los escritores de aquel tiempo, desde Cicerón a Séneca, no exageraban cuando describían con un sentimiento mezcla de horror y piedad que el crucificado, entre comillas, muere en cada respiración, gota a gota, miembro a miembro. Además, la manera con la que los soldados romanos acostumbraban a llevar al cruciarius o patibulatus a la muerte también explicaba que la corona de rama espinosas hubiera herido más profundamente la nuca. En efecto, el sentenciado a muerte de cruz cargaba hasta el lugar del suplicio únicamente con el patibulum, esto es, con el madero transversal. Esta forma de ir atado al cruciarius le dejaba indefenso ante las posibilidades caídas que sólo podía amortiguar bien con las rodillas, bien con el rostro. En todo caso, cada vez que caía al suelo, el madero transversal atado a los brazos y hombros golpeaba la nuca del condenado. Ives comprobó de nuevo, conforme a lo establecido por las disposiciones romanas respecto de la forma de llevar el cruciarius, el madero transversal, hasta el lugar del suplicio, que las rodillas del hombre de la sábana santa estaban horriblemente desolladas y el rostro tumefacto y herido, como consecuencia de algunas caídas en las que, lógicamente, al estar atadas las manos y los brazos en forma de cruz a un pesado madero, eran las rodillas y la propia cara del condenado las que soportaban los golpes contra el suelo. Le llamó la atención la barba, que aparecía parcialmente arrancada, y volvió a recordar la profecía de Isaías que había leído, como tantos otros pasajes de la Biblia, mientras llevaba a cabo la investigación. Isaías, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, hablando del Mesías, del Hijo de Dios, profetizó en el versículo 6 del capítulo 50 de su libro lo siguiente: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No hurté mi rostro a los ultrajes, ni a los salivazos. De entre todas las docenas y docenas de heridas,
llagas y tumefacciones que cubrían el cuerpo del hombre de la síndone. La más llamativa era, sin duda, la del costado derecho. La enorme masa de sangre que había fluido presentaba una característica sorprendente. Unas manchas blancas se alternaban con las oscuro rojizas de la sangre. Ives volvió a coger la lupa y la aplicó una vez más en la herida. Resultaba evidente que la incisión se produjo después de la muerte del hombre, entre el quinto y el sector espacio intercostal, y desgarró el corazón, cuya aurícula derecha, como ocurre en los cadáveres recientes, estaba llena de sangre. Ives se quedó en suspenso al contemplar la sangre que invadía las dos muñecas del hombre de la síndone. Al parecer, producto de una perforación de las mismas. Recordó que durante su investigación fueron muchos los que le argumentaron que el cadáver de la sábana no podía ser Jesucristo, porque a Jesús le traspasaron las manos, no las muñecas. La fuerza con que estas personas le pusieron de relieve este hecho, con el deseo de que apartara de su consideración cualquier referencia a Jesús de Nazaret, le llamó la atención, porque todos los médicos de todos los tiempos incluyen en la mano el carpo o muñeca, el metacarpo o palma de la mano, y los dedos con sus 3 huesos o falanges. La verdad es que resultaba mucho más lógico, desde el punto de vista anatómico, que al crucificado le hubieran introducido los clavos entre los huesos metacarpianos, que no en las palmas de las manos, donde era muy posible que se produjera con facilidad un desgarro de los tejidos, con lo que el condenado se desprendería de la cruz. Ives se recostó en el sillón y miró el conjunto de la fotografía. Tomó la Biblia que tanto había manejado durante su investigación, y algunos de sus pasajes le resultaban familiares. El hombre de la sábana santa, horriblemente torturado desde la cabeza hasta los pies, constituía la reproducción casi exacta, entre comillas, del varón de dolores, del Mesías profetizado por Isaías, casi 1000 años antes de que muriera Jesús de Nazaret. Leyó el final del capítulo 52, referido al siervo de Yahvé, y cito: ante él se pasmaron. Tan desfigurado estaba su aspecto, que no parecía ser de hombre. Continuó con el capítulo 53, también referido al siervo de Yahvé, al Mesías. Y cito: no hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta.
El resto del capítulo del libro de Isaías parecía recoger lo que expresaba el rostro de la Sindone. Ningún deseo de venganza, ningún sentimiento de odio o rencor por parte del crucificado, sino por el contrario, la expresión de la paz y el amor, la manifestación del triunfo, del dominio y señorío sobre el dolor y la muerte. ¿Un reto a la ciencia? La sábana santa no es materia de fe, simplemente porque Dios no ha revelado nada sobre ella. Por lo tanto, el creyente puede creer o no creer en la sábana santa con absoluta libertad. La sábana santa es una reliquia, un documento histórico, un objeto científico, y la fe no se fundamenta sobre objetos, sino sobre la palabra de Dios. Lo que pasa es que la ciencia dice de este objeto cosas impresionantes, pero es la ciencia la que lo dice, no el Evangelio. Y así, la ciencia dice lo siguiente: el lienzo de Turín es el único, hasta ahora, que tiene impresa la figura de un crucificado del siglo I, que fue, además, coronado de espinas, golpeado, azotado, alanceado después de muerto y enterrado deprisa. Y el creyente abre el Evangelio y dice lo siguiente: ¡caramba! Pues todo eso le pasó a Jesús. ¿Qué probabilidades habrá de que fuera Jesús? Y los matemáticos le aseguran 5,000 trillones a favor y 1 en contra. Entre paréntesis, esta cifra que reproduce el Dr. Molina corresponde a los cálculos del profesor Filas, y como puede comprobar el lector o el oyente, es muy superior a la de Seuli y Barberis, citada en el capítulo 5. ¿Es Jesús de Nazaret u otro hombre? Y la ciencia sigue diciendo lo siguiente: en el momento en que se grabó la huella, desapareció el cuerpo. El lienzo estaba horizontal e inmóvil, y había un pañuelo alrededor de la cabeza. Y el creyente abre el Evangelio y dice: ¡caramba! Pues todo eso es lo que dijeron también San Lucas y San Juan, que no disponían del BP8. Y la ciencia sigue diciendo lo siguiente: ese cadáver, antes de iniciar la putrefacción, en un determinado instante, emitió una radiación, una energía desconocida, que duró milésimas de segundos, como un fogonazo. Durante un instante, el cuerpo dejó de pesar y desapareció, sin que se afectara la sábana que lo cubría, que siguió horizontal e inmóvil. O sea, que para ese cuerpo no existía la ley de la gravedad, puesto que no pesaba, ni la ley de la impenetrabilidad, puesto que atravesaba los lienzos. Luego, había cambiado de naturaleza. A partir de ese instante, ya no es el que era. Y el creyente abre el Evangelio y dice: ¡caramba! Pues aquí dice que Jesús, en 6 ocasiones distintas y en pleno triunfo apostólico, anunció
que tenía que sufrir una pasión terrible, pero que al tercer día resucitaría. Y el Evangelio dice también que, después de resucitado, se apareció varias veces, siendo él mismo, pero con un cuerpo distinto. La pregunta del creyente cae, como la manzana de Newton, por su propio peso. Y estos hechos raros que encuentra la ciencia en este cadáver, ¿no pudiera ser que significaran la transformación gloriosa de ese cuerpo al resucitar? Naturalmente, que pensar así no deja de ser atrevido, porque la ciencia no habla de resurrección ni de cuerpo glorioso. Pero fijaos bien, la ciencia no habla de sábana santa, dice sábana de Turín, sin meterse en si es santa o pecadora. La ciencia no habla de resurrección, dice que el cuerpo de un cadáver, en un instante infinitesimal, desapareció. La ciencia no habla de cuerpo glorioso. Dice que ese cuerpo se puso radiante, dejó de pesar y escapó a través de los lienzos como algo insustancial, sin meterse en si la transformación de naturaleza de ese cuerpo fue gloriosa o mundana. La ciencia no dice que aquel cadáver fuera el de Jesús. Entre paréntesis, podría no serlo. Pero los matemáticos afirman que existen 5.000 trillones de probabilidades contra una de que lo sea. A un cuerpo etéreo, insustancial, que escapa a las leyes físicas de la gravedad e impenetrabilidad, yo no sé cómo lo llamarán los científicos. Los creyentes lo llamamos glorioso. Pero, en todo caso, científicos y creyentes, con expresiones distintas, a lo mejor estamos definiendo la misma cosa. Las huellas negativas tridimensionales debidas a la radiación serían huellas de la resurrección gloriosa de Cristo. Viene aquí bien repasar lo que ya se ha dicho acerca del número de probabilidades de que el hombre de la sábana fuera Jesús. Todos los cálculos fueron hechos teniendo en cuenta que el hombre cubierto con el lienzo de Turín, veamos los siguientes puntos. Fue coronado de espinas, como a Jesús. Fue azotado atrozmente, como a Jesús. Fue golpeado en la cara, como a Jesús. Fue crucificado con clavos, como a Jesús. No le partieron las piernas, como en el caso de Jesús. Le abrieron el costado, como a Jesús. Fue amortajado en un lienzo, como a Jesús. Este lienzo resultó sin mancha de descomposición o putrefacción, como el de Jesús. Fue enterrado provisionalmente, como Jesús, etc. En cada uno de estos supuestos, nos preguntamos, ¿a cuántos crucificados les pondrían corona? ¿A cuántos los enterrarían en un lienzo? Pues bien, usando solo estos datos, ya veíamos el número astronómico que resultaba.
Pero, ahora, a estos números hay que añadir un nuevo factor. Estas huellas tridimensionales indican que el hombre de la sábana resucitó. ¿Cuántos crucificados resucitaron? Poned ustedes el número que quieras y multiplica por las cifras que manejábamos antes. Y os daréis cuenta de que el número de probabilidades es ya de una certeza que dudo haya otro personaje en la historia mejor tipificado. Y así debió ser. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no habría esas imágenes en la sábana santa. No podría verlas. Podría haber manchas de sangre o sudor o saliva. Pero unas imágenes en relieve, tan uniformes, impresas en negativo, las del cuerpo, y unas fotos en positivo de la sangre, eso nunca se hubiera logrado. Bueno, todo esto es tan asombroso que se queda uno con la boca abierta. Pero aunque extraordinario, esto no es ciencia ficción, ni elucubraciones imaginativas. Son deducciones lógicas de unos hechos científicos plenamente demostrados, interpretados a la luz de la fe por personas creyentes. Merecen un gran respeto todos los que, adoptando una actitud honrada ante la vida y ante la ciencia, no creen en lo sobrenatural, por lo que sea, pero se esfuerzan por buscar la verdad. Cuando, buscando esa verdad, prescinden del Evangelio y acuden a la ciencia para que ésta les explique los fenómenos científicos que hay en el lienzo de Turín, se sienten bastante inquietos, porque la ciencia les dice lo siguiente: el lienzo de Turín es un caso raro y único en el mundo, pues tiene unas figuras que no hemos podido explicar hasta ahora por causas naturales. Y hoy no podemos dar respuesta lógica cuando nos preguntan lo siguiente: ¿por qué se grabaron unas imágenes fotográficas en un lienzo 18 siglos antes de inventarse la fotografía? ¿Por qué esa impresión se realizó en negativo, sabiendo que los negativos no pueden ser de hechura humana? ¿Por qué es el único lienzo en el mundo con la imagen en negativo de la totalidad de un cuerpo humano? ¿Por qué nunca se ha conseguido que un cadáver produzca huellas parecidas en miles de experimentos con todos los medios de la ciencia actual? Las huellas conseguidas por Rinaudo en 1993 son de objetos en el laboratorio y usando una fuente de energía externa. ¿Por qué esas imágenes coinciden exactamente con la pasión de Jesús? ¿Por qué coinciden exactamente con el entierro provisional de Jesús? ¿Por qué un lienzo que tiene impresa la figura de un cadáver no tiene la menor mancha de descomposición cadavérica? ¿Por qué es la única fotografía humana en un lienzo con imágenes tridimensionales perfectas? ¿Por qué, al escaparse el cuerpo, no alteró la posición de la sábana
ni del sudario? ¿Por qué no se destrozaron las manchas de sangre al escapar? ¿Por qué está grabada toda la imagen de una manera tan uniforme, cuando lo lógico es que estuvieran más marcadas las huellas del dorso? ¿Por qué las manchas de sangre se imprimieron en forma distinta a las huellas del cuerpo? ¿Por qué se imprimieron en un lienzo las inscripciones de unas monedas romanas? ¿Por qué las huellas del cuerpo, de la sangre y de las monedas están intactas después de sufrir baño de agua hirviendo y fuego que funde la plata? ¿Por qué el cadáver cubierto con el lienzo de Turín emitió, en un instante, una energía capaz de chamuscarlo? ¿Por qué, durante esa incandescencia, el cuerpo dejó de pesar? ¿Por qué, en un instante, desapareció el cuerpo al mismo tiempo que imprimió la huella? Son 17 porqués científicos que nos plantea la Sábana Santa, y ninguno de ellos explicables por causas naturales. Estos 17 porqués inexplicables por causas naturales se pueden explicar todos por una causa sobrenatural: la resurrección de Cristo. Hagamos la prueba. Se grabaron esas imágenes fotográficas en un lienzo antes de inventarse la fotografía. Por esta no se hizo con una cámara moderna, sino mediante la radiación emitida por la resurrección. Esa impresión se realizó en negativo porque así son las imágenes grabadas por la radiación. Es el único lienzo con la imagen en negativo de todo un cuerpo, porque es la única resurrección efectuada en el mundo en esas circunstancias. Nunca un cadáver ha producido huellas así, porque nunca se podrá reproducir experimentalmente una resurrección. Coinciden con la pasión de Jesús, porque el retratado y resucitado es Jesús. Coinciden con un entierro provisional, porque no hay duda de que así fuera el entierro de Jesús. Es la única imagen humana que aparece tridimensional en la pantalla del BP8, porque este lienzo recibió la radiación de la única resurrección gloriosa conocida. Para que se entienda mejor, cualquier fotografía normal de un hombre, de una estatura o de un paisaje, es plana y bidimensional, por lo que se convertirá en una imagen distorsionada y esperpénticamente en la pantalla de BP8. Únicamente cuando la profundidad es auténtica, cuando debajo de la cámara del BP8 se encuentra el objeto real, la estatua, vasija, piedra, el rostro, entonces puede verse con absoluta exactitud en sus 3 dimensiones. Al escaparse el cuerpo, no alteró la posición de la sábana ni del sudario, porque la resurrección se hizo con cuerpo glorioso, y éste puede atravesar los cuerpos sin modificarlos. Así se presentó en el cenáculo, estando las puertas cerradas, sin forzarlas, sin violencia.
No se destrozaron las manchas de sangre al escapar el cuerpo, porque el cuerpo glorioso no se adhiere a las costras de sangre. Está grabada toda la imagen tan uniforme, porque la resurrección se hizo en levitación, y en esas circunstancias, lo mismo se marcan las huellas del dorso que las delanteras, pues no interviene el peso del cuerpo. Se imprimieron estas inscripciones por la radiación de la resurrección. Las huellas están intactas, a pesar del fuego y agua, porque no son pintadas sino grabadas por la fuerza de la resurrección. Ese cadáver emitió energía, porque la resurrección pudo ser así, una explosión de energía. El cuerpo dejó de pesar por la transformación del cuerpo humano en cuerpo glorioso. O sea, los 17 porqués que no encontraban explicación por causas naturales, explicados todos por una causa sobrenatural, la resurrección de Cristo. Aquí es donde está lo extraordinario de la sábana santa, pues 17 hechos no naturales son 17 problemas que la ciencia tiene que explicar, sin haberlo conseguido hasta ahora, a pesar de sus esfuerzos.